El Parque 13 es un parque de bomberos virtual que se ha creado a nivel interno organizativo para poder incluir tanto al personal como a los recursos y vehículos con los que hemos estado realizando las descontaminaciones y desinfecciones tanto en residencias como en centros ocupacionales, como en comisarías y resto de edificios municipales. Bueno, el Parque S13 se crea evidentemente por la situación de pandemia que está viviendo nuestra sociedad, en este caso la ciudad de Madrid, y se crea en base a unos conocimientos y a una historia de unidad RBQ que nos respalda con procedimientos y con un gran número de intervenciones anuales relacionadas con el riesgo biológico, sintiéndonos capaces y sintiéndonos perfectamente equipados en muchas cosas y entrenados para poder afrontar directamente la situación que se estaba creando. El grupo se creó con mucha fuerza, había mucha cantidad de material y teníamos una serie de conocimientos, y lo que hicimos fue ponerlo a disposición de otra necesidad que se había creado, especialmente con las residencias de ancianos y con algunos centros especiales que van aparejados a las residencias de ancianos, como pisos tutelados o como residencias de personas con disminuidas, un campo de actuación en sitios muy específicos en los que sabíamos que el riesgo biológico es que este virus había entrado y que el control en el interior y la desinfección eran fundamentales. Vamos a hacer 3 equipos de 2. Va a haber un equipo aquí abajo, que vamos a montar una balsita con una zona de vestido descontaminado y tal, para que estéis aquí un equipo. ¿Y esa habitación? Y esta. Bueno, trabajamos en un par de líneas generales. Una es la parte que corresponde a los EPIs o a la protección especial de los intervinientes. Es cierto que el Cuerpo de Bomberos de Madrid trabaja en manejar estos EPIs. De hecho, el bombero siempre lleva un EPI puesto, incluso para estar en el parque lleva un EPI. En cada una de nuestras servicios tenemos EPIs diferentes, y en este caso teníamos un acopio de trajes, de mascarillas y demás que teníamos por en sí la entidad de lo que es un cuerpo de bomberos, y más específicamente en la unidad RBQ. Esos eran los medios que teníamos en cuanto a la protección personal. Lo primero que hicimos fue hacer demandas de más material, porque ya en nuestras previsiones desde el principio pues se dibujaba un mal escenario para lo que nos iba a durar ese material, ¿no? Y a continuación estaban los materiales nuevos que teníamos que adquirir. Reciclamos algunos que teníamos para poder empezar a utilizarlos, pero ahí se necesitó hacer un acopio de materiales nuevos para acometer estas desinfecciones, estas acciones sobre sitios muy conflictivos, en los que había que hacer un corte de vectores de transmisión de virus, entrando pues con una serie de mochilas que hemos adquirido, que son de pulverización, con unos atomizadores, con una serie de material que, gracias al buen hacer de algunos compañeros que tienen muchísima experiencia en cómo conseguir estos medios, pues se consiguieron en un tiempo récord. En menos de 24 horas habíamos conseguido ya todo ese material que nosotros habíamos considerado que era el importante para poder realizar esa función, y la prueba es que se acertó desde el principio, porque se viene utilizando hace más de 2 meses, y porque a continuación son otros muchos los servicios que viendo lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y con qué lo estábamos haciendo, pues decidieron hacer lo mismo en sus servicios. Vamos a secuenciar la entrada de los intervinientes para no provocar nunca un embudo en la estación de descontaminación. Lo que se trata es de irles lanzando con una diferencia de 5 o 10 minutos para que su terminada de aire o el tiempo que nosotros consideramos que tiene que trabajar en el interior les sea avisado y no hagamos embudo en la estación de descontaminación. Empezáis esta zona de aquí del hall y vais a planta primera, ¿vale? 276. 276. Para todo el mundo ha supuesto claramente una afectación psicológica importante, con todo esto de un virus, una pandemia, mecanismos de transmisión, vectores de transmisión y demás. Ya de por sí en la población normal, que vive en muchos casos episodios aislados o situaciones personales en las que familiares suyos han estado enfermos y demás, supone un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. Pues imaginaros en estas circunstancias en las que encima ha entrado como un tsunami un virus en una residencia de ancianos o en un centro ocupacional. Son situaciones en las que debemos de atender muchísimos frentes. Uno de los frentes es con nuestra gente,
el revisar bien todos nuestros trabajos en ese momento, evitar meter cualquier cosa o sacar cualquier cosa en una residencia. Y luego otra parte fundamental estaba en el trato psicológico con la gente que trabaja en esa residencia. O sea, no solamente había un trabajo físico que realizar, sino también había un apoyo moral, también hay un apoyo psicológico, y también había muchas situaciones en las que pues hemos tenido ganas de abrazarnos con ellos o de darles un beso, y evidentemente pues no hemos podido hacerlo en ese momento. Hemos aprendido muchísimo de toda la gente que trabaja en estos centros. Yo esto le quiero dar muchísima importancia porque creo que más que enseñar, lo que hemos hecho es aprender en muchísimos sitios de estos. Nuestros primeros conocimientos sobre la verdadera propagación del virus, cómo los vectores se transmitían en residencias y demás, pues nos lo aportaban los trabajadores del centro, ¿no? Porque ellos, en su pequeña observación diaria, habían observado muchas cosas, habían contemplado muchos escenarios que nos transmitían y que luego nosotros utilizábamos para crear nuestro procedimiento de intervención y atacar en los puntos que veíamos más sensibles en esas residencias. Entonces, siempre ha habido una interacción muy potente. A veces también pues, hemos aprovechado para ayudarles a repasar todo su conocimiento de EPIs, sobre todos los procedimientos de quitado y de puesta de EPIs que nosotros manejamos tan frecuentemente y que les venía bien repasarlos, sus métodos de trabajo, cómo podíamos ayudarles. Y ya os digo que en muchos casos hemos sido nosotros los que hemos aprendido muchas cosas de ellos también, ¿no? De cómo gestionaban las cosas y sobre todo el mérito que tienen la gran mayoría de ellos en el trabajo que realizan en las residencias. Lo primero que he sentido en casi todas estas circunstancias es orgullo de mi trabajo, orgullo de mis compañeros, de ver la sangre fría y la capacidad de concentración que tienen, cómo son capaces de organizarse en tan poco tiempo de una manera tan eficaz y tan eficiente, cómo a la hora de la verdad la gente desempeña su labor con un profesionalismo absoluto. La gente ha vivido esta emergencia de dos maneras: o estando implicado en ella como parte operativa, como respuesta, que bomberos hemos sido uno de ellos, una de esa parte, un eslabón importante dentro de una cadena. Todo el mundo sanitario, de residencias o que han estado absolutamente en primera línea y que han sacrificado muchísimo. Y luego está la parte de la sociedad que no ha vivido de esa manera, es decir, que no le pone cara a los muertos, pero de alguna manera respalda eso y tiene la solidaridad. Entonces, a los servicios de emergencia lo que nos choca mucho y nos crea un sentimiento de rechazo es ver la gente que no cumple las medidas las medidas que pide el gobierno, que pide las autoridades sanitarias, pues de distancia de seguridad, de llevar la mascarilla, de no tocar las cosas. Todos aquellos que se saltan, como si dijéramos, las medidas de confinamiento o las medidas de seguridad.